Vamos. Ya ustedes saben que el Congreso ha aprobado un proyecto de ley para devolver parte de los aportes de los afiliados activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones. Eso ha generado una ola, casi diría yo histérica, de reacciones de personajes vinculados al oficialismo. Se dice varias cosas, pero de todo lo que se está diciendo, fundamentalmente que el retiro de fondos va a afectar otros programas sociales, eso lo ha dicho la ministra del MIDIS, como Pensión 65. Y es muy gracioso, porque Pensión 65 es un programa miniatura, es un microprograma, no sé de qué manera puede afectar a Pensión 65, pero ya eso depende pues de la impresión de cada quien. Y por supuesto, María Antonieta Alba es la que más fuertemente ha reaccionado, diciendo que esto va a asustar a los inversionistas. No sé qué tendrán que ver los inversionistas con este problema, y que va a poner en peligro la estabilidad del presupuesto público. Pero lo que más me ha llamado la atención es el pronunciamiento del Consejo Interreligioso del Perú. Es decir, no es solamente la Comisión Episcopal. Bastante duro, diciendo que el retiro de aportes de la ONP es un atentado contra el único sustento de los ancianos pobres. Y además que la ley rompe la cadena de solidaridad intergeneracional sobre la que está basado el sistema de pensiones. Aparte de este comunicado, han hecho declaraciones nadie menos que el arzobispo, ¿no? El señor Castillo, Monseñor Castillo, a quien no esperaríamos un pronunciamiento así, y Monseñor Piñera, que es el obispo de Ayacucho. ¿Qué es lo que dicen? En resumen, no hay dinero, ha dicho con todas sus letras la ministra de Economía, va a desestabilizar la economía, va a haber déficit fiscal. Los constitucionalistas han dicho que es anticonstitucional. La ministra de Economía también ha dicho que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y finalmente, lo primero que dijeron es que no hay plata, simplemente. No hay plata en el fondo. Vamos a la Constitución del 93. El artículo primero de la Constitución del 93 dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es decir, que aún tratándose de una constitución en el marco del neoliberalismo, no pone la economía, por lo menos en su primer artículo, encima de las personas, sino las personas encima de la economía. Y además, que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Artículo 4. Y yo me pregunto qué cosas son los viejitos que reciben 200 soles de pensión mensual cuando la reciben de la ONP. El artículo 12. Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. Son intangibles. Esto ha querido interpretarse en el término de que son intangibles por los aportantes. No, son intangibles por el Estado. Y eso es desde que se dio la ley 19.990. Artículo 24. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Remuneración equitativa y suficiente. Y las remuneraciones que está dando la ONP no son ni equitativas ni suficientes. El artículo 79, que se ha repetido tanto,
los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Pero vamos a ver qué significa eso, ¿no? Hay que ver primero varias afirmaciones de principio que deberíamos hacer. Primero, el dinero de la ONP no es de la ONP, es de los ahorristas. Ese dinero es de los que han dado y no están dando, porque dieron y porque los despidieron ya no pueden dar, y de los que están dando. Y además de los actuales jubilados. El Fondo Nacional de Pensiones, que fue convertido en este Sistema Nacional de Pensiones, no pertenece al Estado. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Quién elige, quién designa a ese administrador de la ONP? Porque el Estado no es dueño de esos fondos. Esos fondos son privados. Y en general, el presupuesto del Estado no es del Estado, es de todos nosotros que pagamos impuestos. Ahí están nuestros impuestos y por tanto ese dinero es nuestro. Ahora, lo que pasa es que en realidad, ¿qué es lo que sucede? Todos sabemos el mecanismo, ¿no? Los aportes. ¿Quién cobra los aportes? SUNAT. Y de eso vive SUNAT, en otras palabras. Los jubilados y los asegurados son los que mantienen los sueldos de los señores de la SUNAT. Porque el Estado no financia la SUNAT, la financia de esa forma. Luego, una vez que SUNAT recoge sus aportes cobrando una comisión altísima, esos aportes van al MEF. Y el MEF se apropia de los aportes. Y hemos visto que cuando había una política recesiva, que ha sido la mayor parte de los años aciagos que hemos vivido desde la época de Fujimori, ha impedido que la seguridad social gaste, porque había una política general de no gastar. Entonces, a pesar que salud tenía dinero, no podía gastar, porque el MEF no se lo autorizaba. No estaba dentro de la política económica general del gobierno. Y además la pregunta es, ¿tienen los aportantes de quienes es ese dinero representación en la ONP? Por supuesto que sabemos que no. Lo que pasa es que aquí hay una vieja historia que seguramente algunos de ustedes conocen, pero que yo me permito recordar. Velasco, dentro de las muchas cosas que hizo y que hacen que a cada rato lo recordemos, creó el Fondo Nacional de Pensiones, 1971. No se limitó a crear el Fondo Nacional de Pensiones, que no existía hasta esa época. Nadie se había acordado de ese asunto, sino que lo dotó de rentas. Y una de esas rentas del Fondo Nacional de Pensiones y de la Seguridad Social fue el Centro Cívico de Lima. Cuando se hace el arreglo con la IPC y las empresas norteamericanas y el Estado les paga con el terreno donde ahora está el Sheraton, reserva la otra parte del terreno para la seguridad social. Y ahí se edifica el Centro Cívico de Lima, con oficinas y con un gran centro de convenciones que debía servir para las rentas. Todos sabemos que extrañamente ese centro cívico primero fue abandonado por los gobiernos de Belaúnde y de García, luego de haber sido incendiado al final del gobierno de Velasco, y después fue vendido. Por supuesto, sin transparencia. Entonces, ¿a quién pertenece el centro cívico? ¿De quién es? ¿Sigue perteneciendo a Salud? ¿Está en manos de alguna empresa privada? ¿A quién le pagan alquileres, que no creo que sean bajos,
todas las tiendas y Oeshle y todos los super malls que hay allí. Sabemos que en los años 80 el señor Belaúnde le pagó al señor Tizón, que había financiado su candidatura, con un gran contrato, con plata de la Seguridad Social, que fue la autopista Lima-Cañete. Eso fue un escándalo, parte de la corrupción del gobierno de Belaúnde. La superautopista para aquella época, que era carísima, Lima-Cañete, fue hecha por el señor Tizón, con fondos de la Seguridad Social que nunca fueron pagados. Y con las utilidades que el señor Tizón ganó, con parte de esas utilidades, compró un canal de televisión, que no me acuerdo si era el 13. Me parece que no era el 13, no recuerdo ahora el número del canal, que funcionó un buen tiempo y que después fue vendido a otras empresas. Y ese canal acabó siendo no sé cuál de los canales actuales. Entonces, eso pertenecía a la Seguridad Social. Luego vino, a partir de los años 80 hasta el 90, todo el saqueo de la Seguridad Social por Acción Popular y el APRA, porque la Seguridad Social se mantuvo como la gran agencia de empleos de los militantes, primero de Acción Popular y después del APRA. Eso lo hemos vivido nosotros y lo hemos visto. Y luego después, cuando ellos quebraron todo, cuando García quiebra todo, entre las muchas cosas que quiebra también la Seguridad Social, porque convierte el dinero de la Seguridad Social a INTIS, y los INTIS se hacen polvo, y entonces ahí el fondo de pensiones queda hecho cenizas. Encima de eso viene Alberto Fujimori, y en complicidad con Castañeda descuartizan el sistema de seguridad social, porque el fondo de pensiones, ley 19990, estaba dentro de la seguridad social. Entonces sacan una parte y crean lo que ahora es la Oficina Nacional Previsional, las bases de lo que ahora es la Oficina Nacional Previsional. Crean el IPSS, que después usó Castañeda, o intentó usar Castañeda con fines electorales, y aparte reservan la carnecita, que no eran los viejos sino los jóvenes, para las AFP, con el señor Boloña. Y entonces, luego de que ya había estado quebrada, primero había sido robada por Belaúnde y García, y luego había sido quebrada por García, y luego descuartizada por Fujimori, encima de todo eso, ¿no? Entregan la mejor parte a las AFP. Y todo eso lo hicieron a pesar de que la Constitución de 1979 establecía que la seguridad social es intangible y que además los jubilados tenían derechos adquiridos. Y la última maldad que hicieron Toledo con García, pero esta maldad pertenece especialmente a Toledo, es que anuló el principio de los derechos adquiridos que estaba claramente en la legislación peruana hasta ese momento. Y García, por supuesto, reivindicó y apoyó todo lo que se había hecho. Bueno, la situación ahora es que en este momento, según datos oficiales, porque además también hay una enorme falta de transparencia en todo esto, según datos oficiales y según el mismo jefe de la ONP, la pensión máxima en el sistema previsional público es de 857 soles. La mínima es de 415. Es decir, que tienes que aportar un mínimo de 20 años, y además haber cumplido 65 años, y además hacer un trámite en que tienes que pelear contra los abogados de la ONP, porque la ONP pelea con sus propios beneficiarios, pagando grandes sumas a los bufetes de abogados empresariales,
Todo eso tienes que hacerlo para ganar máximo 857 soles. Cuando sabemos que según el mismo gobierno, el costo de la canasta básica alimentaria estimada para una familia de 5 miembros es el equivalente de 843 dólares con 59 centavos, es decir, 2.400 soles más o menos al cambio oficial. Pues bien, el otro hecho es que el gobierno les debe millones a los jubilados. Y actualmente, también según cifras oficiales, hay 576,000 jubilados que reciben pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, habiendo 4 millones de afiliados. Eso significa que esos 4 millones de afiliados teóricamente deberían estar financiando, según el sistema de reparto, a 576,000 jubilados. Con lo cual tendríamos realmente, a pesar de todas las crueldades que se han hecho contra este sistema, el sistema podría sobrevivir. Pero todos sabemos que las políticas del gobierno de eliminar el trabajo estable y de incluso tener a su propia gente trabajando con la famosa, con el trabajo de terceros, porque ahora se han inventado un nombre, yo ni siquiera CAS, trabajo de terceros, eso ha dado como resultado que esa suma de aportantes disminuya a solamente 1.600.000 personas. Entonces, ¿quién es culpable de esta nueva quiebra de la ONP? ¿Los jubilados? ¿Los aportantes? ¿O el gobierno? Con una deliberada política de roer las bases mismas del sistema de pensiones en el Perú. ¿Y quién tiene que responder? ¿Los jubilados? ¿Los que están defendiendo a los jubilados? ¿O justamente los señores que son responsables de esta política? Bueno, ellos dicen que no hay plata en el presupuesto y que esto es una suma fabulosa que va a hacer quebrar al Perú. Veamos entonces rápidamente el presupuesto del año 2020. El presupuesto del año 2020 son 177.367 millones de soles. 177.000 millones de soles. De esos 177.000 millones de soles, 98.000 millones, es decir, 55% del presupuesto, se van en sueldos. Pregunta, señores, un momentito. El año 90, el presupuesto general de la República era 10.000 millones de dólares. El año 2020, el presupuesto general de la República son más o menos 60.000 millones de dólares. Lo han sextuplicado los que ofrecieron adelgazar el Estado. Entonces ahora tenemos un Estado obeso que se come prácticamente todo el presupuesto. ¿Y cómo es posible que haya un país que tenga ese enorme peso de gente que no produce? Sino que simplemente, otra vez, es otra agencia de empleos para todos los partidos políticos y sus aliados que se han ido sucediendo a lo largo de todos estos 50 años. Entonces, es el presupuesto el inviable, no es la propuesta la inviable. Porque para gastos de capital apenas hay 46.000 millones de 177.000 millones. Y para gastos previsionales, es decir, para los jubilados, hay 6% apenas. Pero uno se pregunta,
Si tenemos entonces este cuadro, vuelvo a poner el cuadro, presupuesto 2020, 177.000 millones, gastos corrientes, 55%, gastos de capital, 26%, servicio de la deuda externa, del cual tampoco dan cuenta, 8%, y el gasto previsional, es decir, el sistema, de jubilados, el sistema de jubilaciones, 8.000 millones. Mi pregunta es, ¿y por qué? No es que los aportantes aportan para los jubilados. ¿Por qué es que el Estado pone esos 8.000 millones convirtiendo a los jubilados prácticamente en empleados públicos? Porque eso significa que ustedes que me están escuchando y yo estamos financiando a los jubilados. Porque el presupuesto es nuestro y se hace con nuestros impuestos. Por supuesto, para mí esto no es una novedad porque lo vengo observando desde hace todos los 10 años que he venido observando el presupuesto general de la República. Entonces, aquí hay pues evidentemente otra cosa absurda de una gestión que no tiene la menor justificación. Ahora, se dice que el Congreso no tiene derecho a iniciativas de gasto. Por supuesto, eso es cierto. Los congresistas no tienen derecho a iniciativa de gasto para sus cuestiones personales o de representación, porque todos sabemos que eso también se estableció, porque en los congresos antiguos, ¿no? Cada diputadito venía con que quiero un puente para mi pueblito y entonces todo eso se discutía. Eso se eliminó. Pues eso no significa que el Congreso no tenga que ver con el presupuesto, porque el Congreso es el que discute y el que aprueba el presupuesto. Y el presupuesto tiene 3 etapas. Hay un presupuesto institucional de apertura, o PIA, que es el verdadero presupuesto, porque ahí se presupone, en un momento en que todavía se calcula, ¿no? Que se va a percibir tal cantidad de impuestos, etcétera, y que se va a disponer de tal cantidad de plata, porque por eso es el auténtico presupuesto. Pero ya cuando entramos al presupuesto institucional modificado, que es el que se hace después de marzo, el PIM, eso ya no es presupuesto. Eso es postsupuesto, porque ya sabes la verdad. En el momento en que lo haces, ya sabes cuánto cobraste de impuestos. Como sabemos, los gruesos impuestos en el Perú se cobran, sobre todo el impuesto a la renta, en marzo. Entonces, marzo, abril, ya sabes lo que tienes. Y puedes modificar. Por eso se llama presupuesto institucional modificado. Puede ser modificado. Y si el Congreso supiera esto, y si realmente tuviera conciencia de sus propias atribuciones, podría perfectamente modificar ese presupuesto y nadie tiene por qué decirle nada. Entonces, ahí tenemos una respuesta a lo que dice la ministra de Economía. Bueno, termino ahí y ahora sí quiero entrar, porque no tenemos mucho tiempo y me parece que ya me pasé como 20 minutos. Tú me avisas, Jorge, cuando debo terminar, a la RBU o IBU, es decir, la renta básica universal o el ingreso básico universal. No me entré a la otra reunión. U otros nombres. Bueno, ¿cuál es, según yo creo, la imagen máxima Perdón, de Héctor. cómo debería funcionar esto en un país Perdón que te interrumpa, adecuado a la Héctor. nueva tecnología y a los cambios que están sucediendo en el mundo? Héctor. Cada ciudadano del Perú, al nacer, debería recibir un DNI magnetizado.
provisionalmente. Porque en los próximos años el plástico va a ser también eliminado, porque el plástico también es motivo de contagio. No por moda, sino porque va a ser inevitable eliminarlo. Va a ser eliminado la moneda, que es instrumento de contagio, y el plástico también. Y va a quedar solamente la identificación facial. Entonces, ese DNI magnetizado debe estar preparado para la identificación facial. Y allí debería estar toda la información de cada ciudadano, a medida que él va transcurriendo en su vida. Su historia judicial, su historia clínica, sus ingresos, los impuestos que paga, todo. Todo debería estar ahí. Ahora esto es perfectamente posible. Y cada mes el gobierno debería depositar en su cuenta una suma. Yo he puesto ahí una suma mínima de 2.000 soles, considerando una suma individual. Ya después veremos si es que esto se puede hacer individualmente o por hogar. En fin, ya eso depende de la estrategia más viable. Pero estamos hablando del modelo, el esquema de cómo funcionaría esto. Eso significa que tú no tienes que ir a ningún lado, no tienes que hacer cola en ningún sitio. Simplemente, siempre en el cajero de cualquier banco, no solamente el Banco de la Nación, de cualquier banco, tendrás el dinero que mensualmente te pone el gobierno. Porque esa es una devolución de los impuestos que tú pagas. Ese ingreso, por tanto, es independiente de cualquier otra fuente de ingresos, porque no te impide trabajar. Al contrario, ese ingreso es tu plataforma a partir de la cual tú vas a trabajar. Esto, por supuesto, supone algunos cambios fundamentales en la infraestructura del país. Tiene que haber fibra óptica en todo el país. Esa fibra óptica tiene que llegar a las zonas rurales. Y, por supuesto, tiene que haber una amplia campaña de instrucción a todos los hogares urbanos y campesinos para que estén dentro de este sistema, sin ninguna discriminación. Y luego, simultáneamente, se debería llevar a cabo un gigantesco plan de reconstrucción urbana y rural del Perú, que va a abrir una enorme cartera de empleo procedente tanto de empresas públicas como de empresas privadas. Entonces, con tu DNI magnetizado, tú vas a tener acceso a una gran cartera de empleos y vas a poder escoger y postular a todo tipo de empleos. Encontrarás desde el empleo de barredor de calle hasta el empleo de un técnico de alta calificación. Todo eso va a estar ahí porque todo eso se va a necesitar en el Perú. Entonces, por supuesto, estamos hablando de un país imaginario y después vamos a ver ya cómo llegaríamos a esto. Les dije en reuniones anteriores que esto no es un sueño. Ya en el siglo XVII o XVI, no, XVII, XVIII, 1700 y tantos, Thomas Paine habló de una renta universal, que él es uno de los fundadores de la República Norteamericana. Les dije también que Francisco ha dicho lo mismo, que debe considerarse un salario básico universal. También les dije que lo mismo ha dicho la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que lo mismo ha dicho el vicepresidente del Senado de México, y lo mismo ha hecho nadie menos que los miembros del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que son la crema innata del capitalismo mundial, que saben que no hay otra alternativa dada la crisis que ya está viviendo el mundo. Bueno, entonces no estamos hablando de ilusiones más o menos aparatosas o caricaturescas.
Estamos hablando de una ruta de argumentación que viene formulada desde grandes centros de opinión mundial en este momento. Ahora, el Perú también tiene antecedentes, esto no es nada nuevo. En el Perú, desde el año 2000 y tantos, gobierno de Toledo, tuvimos la introducción de los llamados programas de transferencia condicionada de dinero. Es decir, lo que ahora es el programa Juntos, que es un gran programa, mediante el cual, en este momento, Prosegur lleva hasta la última puntita del cerro billetes de 20 soles, que por supuesto le cuestan al Perú una enorme cantidad, porque creo que Prosegur gana más que las señoras. ¿Se imaginan ustedes lo que cobra Prosegur por ese servicio? ¿No? Para entregar a cada señora cada mes 100 soles, como gran cosa, 100 soles. A cambio de que lleve a su hijito a la escuela, lo haga vacunar, etc. Por eso se llama Conditional Cash Transfer, programas de transferencia condicionada de dinero, introducidos por el Banco Mundial. Y esto se ha hecho en casi todos los países de América Latina, de izquierda y de derecha. En México, Pronasol, Progresa, Oportunidades, que son gigantescos programas. En el Perú Juntos. En Brasil lo hizo Lula con Hambrecero y Bolsa Familia. Y lo hizo de alguna manera también Evo en Bolivia, pero él ya hizo una transferencia no condicionada. Ya no condicionada, sino no condicionada, que es el bono Juancito Pinto para los niños que asistían a la escuela en Bolivia. Y aquí nosotros, por iniciativa del Banco Mundial y del BID, introdujimos también otro programa pequeñito, que es el que dice la ministra de Desarrollo Social, que va a quebrar, ¿no? Un pequeñito programa que se llama Pensión 65. Y además hay otros programas. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo. Esto ya se está haciendo. Y por supuesto, también hay otros programas implementados en Canadá, en Alaska, les estoy poniendo aquí todos los, en Europa, en África, en India, en Kerala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas trae la renta básica universal? Tres ventajas que son claves. Desconectan los ingresos del trabajo, lo que se llama una economía sin cables. Tú no necesitas trabajar para tener ingresos. Tu esclavitud del trabajo termina. Si quieres, trabajas. Si no quieres, no trabajas. 2. Libera a millones de personas del temor al hambre. El hambre ya no te va a llevar a esclavizarte, a salir a la calle como sucede ahora en ese momento en el Perú. Si hubiera renta básica en el Perú, no estaríamos en esto. Y además, algo muy importante, el trabajador que sabe que tiene una renta básica está en condiciones mejores para negociar salarios, lo cual supone que automáticamente esto va a significar una subida de salarios, es decir, una mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores. Y además, acabó la pobreza. Acabó. Porque si tú mides la pobreza de la manera como la está midiendo el Banco Mundial, que es por la pobreza monetaria, esto acaba con la pobreza. Claro, esto te va a dar una gran base, muy sólida, para poder empezar a superar lo que se llama la pobreza multidimensional, es decir, todos los males sociales que nos han dejado estos 50 años de política neoliberal.
los niños dejarán de trabajar. Porque si logramos distribuir la RBU desde los 10 años, ya está entre las cosas que hay que discutir. La vez pasada me preguntaron por qué desde los 10 años. ¿Por qué desde los 10 años? Porque según la OIT, los 10 años es el promedio en el cual empieza la esclavitud infantil. Es decir, el trabajo infantil forzado. Con esto estaríamos liberando también a miles de niños que no necesitarían trabajar en ladrilleras, en minería informal, etcétera, etcétera. Por supuesto que habrá menos burocracia, porque ya después diré de qué manera esto va a repercutir sobre la burocracia. Puedes garantizar la vida de los artistas, de los creadores. Evitas que la gente sea manipulada por los políticos que trafican con las necesidades de la gente. Y, algo muy importante también, libera a cientos de miles de personas y de hogares de la dependencia respecto de los programas sociales que dicen que son para superar la pobreza. Ahora, las razones para que haya una renta básica universal las van a ver de todos modos. Primero, esto está por encima de nuestra voluntad, porque el mundo, y aquí estamos hablando ya en el mediano plazo de unos 30 años, incluso yo diría menos, porque parte de esto ya estamos viendo una época de automatización acelerada que está dejando millones de personas sin empleo, de robotización, pero simultáneamente con un auge de la economía colaborativa, es decir, hay mucha gente que está evitando el dinero ya, que está intercambiando servicios por servicios, ¿no? Y por supuesto, esto te da también posibilidades para que la gente no tenga necesidad de pasar por una universidad para conseguir un cartón, que es negocio de la universidad, sobre todo las universidades privadas, sacar un posgrado, sacar otro posgrado, y con ese cartón ir al Estado y por favor pedir por caridad que le den un empleo. Ya no necesitas eso. Cuando entres a la universidad será porque tú quieres adquirir una educación superior, no porque buscas el cartón. Entonces, transformará también la calidad y el sentido de la educación en general y de la educación universitaria en particular. Y en esta nueva economía y en la sociedad que ya se está abriendo paso, ya no se va a hablar de productores y consumidores, sino de prosumidores. Es decir, cada vez más va a ser la gente que empiece a consumir lo que ella misma produce o a intercambiar. Entonces, en el siglo XX, a las personas se les pagaba a cambio de trabajo y luego usaban ese dinero para comprar lo que a otros se les pagaba para producir. En el siglo XXI, la gente trabajará cada vez más sin costo y consumirá lo que no tiene costo. Porque, y esto hay muchos estudios, quizá no en nuestro país, pero ya en otros países, la nueva generación pasa su tiempo más creando y compartiendo que comprando y vendiendo. Es decir, los paradigmas del capitalismo están agonizando. Ahora, punto clave, y con eso voy a terminar. El financiamiento. Vamos a ver. El financiamiento depende del tipo de modelo que uno escoja. Porque, por supuesto, yo he hablado de lo máximo, de lo que podríamos llamar programa máximo. Pero, ¿cuánto nos costaría un programa máximo en el Perú? Nosotros tenemos 32 millones de habitantes. Réstales 9 millones de menores. Te quedan 23 millones de personas. Digamos, poniéndonos muy modestos, tienes que darle 700 soles mensuales a esos 23 millones, ¿no? Eso te da más o menos 16,000 millones, multiplicado por 12 para anual, necesitarías para un programa que se dirija a todos los habitantes del Perú, 192,000
millones de soles. Es decir, mucho más que tu presupuesto, que es 177.000 millones de soles. Entonces, ¿es inviable? Veamos. En primer lugar, cuando tú implementas este programa vas a ahorrar, porque hay oficinas burocráticas que van a cerrar. La primera que cierra es la ONP. No vas a necesitar jubilación, porque ¿para qué necesitas jubilación? Toda tu vida vas a tener un ingreso asegurado. Todo aquello que va paralelo y anexo a las jubilaciones también es eliminado. Vas a eliminar una buena cantidad de programas sociales. Y el presupuesto de la política social en general en el Perú son 80.000 millones de soles. Y el de los programas sociales son 8.000 millones. Claro, no vas a eliminar todos esos programas sociales. Quedará pues INAVIF, porque son los centros para gente de la tercera edad, las casas de refugio para mujeres, pero el resto los eliminas, porque los van a ser absorbidos por la renta básica. Y luego tienes 11.000 millones de soles de las jubilaciones. Todo eso lo vas metiendo a un fondo. Y otro punto, tienes que declarar voluntaria la afiliación a las AFP. La afiliación a las AFP deja de ser obligatoria en el momento en que la gente tiene una renta básica universal. Pero, por supuesto, aún así, eso no va a ser suficiente. Y entonces, tenemos que ver de dónde sacamos plata. Pues aquí tenemos las personas más ricas del Perú. Yo esto lo mostré también en la sesión pasada. Lo paso rápidamente porque ya ustedes lo conocen. Algunos nombres que están en Forbes. Fortunas. Carlos Rodríguez Pastor, 4.000 millones de dólares. Eduardo Belmont, 2.000 millones de dólares. Vito Rodríguez, 1.800 millones de dólares. Ana María Brescia, 1.500 millones de dólares. Jorge Rodríguez, 1.400 millones. Eduardo Hochschild, 1.100 millones. No menciono los internacionales porque eso mejor ni lo mencionemos, ¿no? Y más bien sigamos viendo otras fuentes. Tenemos que recuperar los bienes robados al Estado. Eso, por supuesto, es a mediano plazo. Tenemos que cobrar los impuestos que se le deben al Estado. Tenemos que establecer un impuesto extraordinario a la riqueza. Tenemos que establecer algo que otros países ya están haciendo, lo que se llama el impuesto a las ganancias oportunistas. Es decir, simplemente calculas qué ganó tal empresa el año pasado y el excedente que ha ganado este año. Si se trata, por ejemplo, de empresas ligadas a la pandemia, ahí le caes con un fuerte impuesto. Y por supuesto tiene que haber un impuesto extraordinario para todas las empresas por la pandemia, especialmente a las cadenas de farmacias, a los monopolios del oxígeno, a las clínicas, a la propiedad empresarial predial, rural y urbana. ¿Y por qué no le ponemos un impuesto a la cerveza? Podemos poner un pequeño impuesto a la cerveza que no tenga mayor significado, porque los peruanos consumen 4.000 millones de soles anuales en cerveza, que van directamente a las cerveceras. Bueno, entonces, deudas con el Estado que también hay que recuperar. Telefónica le debe 4.000 millones, Cruz Petrol 5.000 millones, Cerro Verde 574 millones, Doerran 294 millones, Buenaventura 246 millones, Barrick 260 millones, Interbank 1.700 millones, AIS, que es arquitectura, 1.138 millones, Alas Peruanas 284 millones, UNACEM
una empresa de construcción 262 millones, Luz del Sur 215 millones, Consorcio Iquitos 158 millones, y SUNAT está en litigios para cobrar otros 8.000 millones de soles. Díganme si no hay plata. Díganme si no hay plata. Y si quieren, y tenemos un gobierno revolucionario, aunque por supuesto ya esto sería otro escenario distinto, eliminas o disminuyes las exoneraciones tributarias, que son 16.498 millones de soles anuales. Es decir, ¿cómo que no hay plata? Tenemos una montaña de plata en el Perú. Tenemos una montaña de plata en el Perú. Mientras tanto, nosotros estamos como tontos financiando el presupuesto 2020 con el impuesto a la renta, el IGB, que es nada menos que el 66%, es decir, ustedes y yo estamos financiando el presupuesto y encima nos quieren decir que no es nuestro, ¿no es cierto? Y hay una serie de operaciones por las cuales debe rendirse cuenta al país, como por ejemplo esa emisión de bonos soberanos por 11.000 millones de soles, por la cual el Congreso debería pedir cuentas al MEF y al Banco Central. Bueno, entonces, y finalmente, ¿qué hacemos con las reservas internacionales? Tenemos 60.000 millones de dólares, es decir, 180.000 millones de dólares durmiendo. ¿No sería eso suficiente para con una pequeña parte financiar el gran plan de construcción de infraestructura física y de todo tipo en el Perú, que daría empleo a toda la gente de la que estamos hablando? Porque además hay un elemento final, y con esto ya termino. Ese dinero que la renta básica distribuiría a los ciudadanos del Perú regresa a la economía. Sería un gigantesco crecimiento del PBI y regresen impuestos. Es decir, a esos 190.000 millones de soles tienes que restarles por lo menos el IGB. Todo eso regresa y todo eso va a significar una enorme activación de la economía, un crecimiento del Producto Bruto Interno y una economía sana para el Perú. Bueno, yo termino aquí esta exposición